amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática y el PAN irán en alianzas en las elecciones estatales de Durango, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca para los comicios del domingo 5 de junio. Falta por definir Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Hay quienes apoyan y quienes rechazan estas alianzas porque dicen son antinaturales, van en contra de la ideología y el perfil del partido. En Sinaloa, ambos partidos analizan postular a Manuel Cloutier, dicen como independiente. Bueno, ahí está todo el pleito para ver quién es candidato. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado. Miguel, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino. Miguel Barbosa, el tema de las alianzas terminó por convertirse en un elemento pues, de discordia dentro del Partido de la Revolución Democrática. Hay quien dice, trajeron a Basabe, a Agustín Basabe, para armar alianzas y lo dejaron colgado de la brocha. Después, pues, recapacitaron. No, bueno, no. El partido no eligió a Agustín Basabe para construir alianzas. Lo eligió para ser su presidente nacional. Un órgano colegiado donde las decisiones se toman por mayoría. O mayoría simple o mayoría calificada, la que prevé la norma interna. Pero no para venir a construir alianzas. La definición de, bueno, el momento político por el que están pasando los partidos es el diseño de la estrategia o los pasos que darán rumbo al 2018. Y así hay que verse. 2018 se llega a él pasando por 2016 y 2017. Y el caso de las alianzas para mí no es la disputa solamente de un Estado y su gobierno, de su Congreso, de sus ayuntamientos, sino es la definición de cómo vamos a llegar y con qué elementos vamos a llegar en el 2018. Es una decisión estratégica, estratégica. Creo yo que el PRD está subsumido en una crisis profunda que ha hecho que pierda o se disminuya frente a la sociedad para verse como una alternativa política democrática. Y creo más que si vamos hoy aliados con el PAN, vamos a disminuirnos aún más en esa percepción frente a la sociedad como proyecto de nación posible. No se trata que un partido aspire a ganar regidurías, alcaldías, diputaciones o hasta una gubernatura. La visión que una dirección nacional debe tener de un partido es la de una alternativa política diferente a las que hay, que nos diferencien perfectamente. Por eso mi posición, no para estar en contra de Basabe, yo soy un político que tiene una formación de construcción, entiendo de la pluralidad y sí creo en las jerarquías, y sí creo también que un presidente debe ser, tener una opinión la más importante del partido, pero tiene también que entender qué partido gobierna. El día de ayer platicando con Agustín Basabe en radio, decía, pues por un lado hay una enorme presión por parte del PRI para que las alianzas no funcionen, porque dice así le abre el camino al propio gobierno. Por otro lado, reconocía que en el caso tuyo y de otros que están en contra de las alianzas, era por un problema básicamente no de la presión, sino de principios a partir de los cuales pretenden de alguna manera pues redefinir al partido. Sin embargo, decían, es que si no vamos en la alianza, vamos a perder, no vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas, lo sabemos. De por sí no las vamos a ganar aunque sea aliados. ¿Tampoco? No, pues sí, tampoco. ¿Por qué no? A ver, las condiciones electorales que hay en los estados y en una elección local pueden ser diferentes a las federales. Lo que el PRD tiene que establecer es un diseño para recuperar la opinión de la sociedad. Eso es lo que tiene. No pensar en conservar regidurías, repito, alcaldías, diputaciones, hasta una gubernatura en Oaxaca. Cuando en una alianza participan, como debe de ser, más de un partido, que así es la naturaleza, quien compite en realidad es el partido del candidato que encabeza la alianza. El otro partido se desmoviliza, pierde capacidad organizativa, eso es lo real. Y después cuando hay un gobierno difícilmente se establece un gobierno de coalición. En donde se ganó en el 2010, ¿sí? El PRD ya no es, nunca fue partido en el poder, ni es partido de oposición hoy. A ver, entonces yo sí, a ver, ahí yo respeto a Basabe, de verdad que lo respeto. No, sí, ya, esto nos queda claro, pero hay diferencias. Inclusive yo lo invité a trabajar en el Senado, en el Instituto Belisario Domínguez, y él estaba encargado de un área académica de la Iberoamericana. Tenemos buena comunicación, pero yo sí esperaba de Agustín, como intelectual,
como consultor, como académico, una visión, la que tiene alguien con esa formación, de lo que es un partido político. Un partido político es una entidad de interés público que sirve para alcanzar el poder público, para conformar el poder público. No un partido político es aquel que sigue pensando en cuestiones locales. Es que ¿sí? el PRD a nivel local está a favor de las alianzas. No, bueno, yo creo que no es así como lo estás diciendo, no es general, pero te quiero decir una cosa, que a nivel local también debo decirlo con mucho respeto, en el PRD se ha conformado ya una clase política que está pensando en la sobrevivencia política del local. Ahora, te quiero decir, te digo otra cosa, a ver, dice Agustín en una carta muy fuerte que puso sobre la mesa para que se siguiera definiendo lo de las coaliciones, lo que pasó el lunes, que hay gente dentro del PRD vinculada al PRI o a otros partidos. Ya lo dijo el presidente, que lo pruebe, que inicie un procedimiento de sanción contra quienes él sabe están vinculados, pero que revise a su alrededor, que revise a su alrededor. Dice, alianzas, los que están en contra de las alianzas están a favor del PRI. No todos, yo diría, están a favor del PAN. Así. Ahora, puede ser una especulación gorda aquí en este programa, ¿sí? Y señaló concretamente a Bucareli, ¿verdad? En la carta señala a Bucareli y señalan a Osorio, ¿sí? A ver, en el PRI. En el gobierno, en el PRI, hay una disputa, como en todos los partidos, por la definición del 2018. En el PRI yo veo perfectamente a dos factores personales muy poderosos que están queriendo construir un escenario de tanta importancia y tanto poder, que pongan las condiciones a quien define la candidatura del PRI, que se llama presidente de la República, y le digan, aquí está, gobernadores, sectores económicos, sectores sociales, sectores de toda naturaleza, hasta oposición funcional, ¿sí? La candidatura es mía. Uno de ellos se llama Manlio Fabio Beltrones, otro se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Los otros serán los que el presidente Peña pueda ver, distintos a ellos dos, que no voy a decir el nombre por respeto, pero lo otro es obvio. ¿A quién le beneficiarían los resultados electorales del 2016? Entre los dos, a Osorio y a Amalio. Pues Amalio, porque es el presidente del partido que va a aglutinar fuerza política, posición política, cuando ganara todas o casi todas las gobernaturas. ¿Y eso qué tiene que ver con el PRD? Entonces, ¿qué tiene que ver cuando Basabe dice que está estimulado la oposición a las coaliciones, oposición desde Bucareli? Yo lo veo al revés, Yo lo puedo ver al revés y quiero especular, como creo que lo hizo Basabe, sin pruebas, porque igual yo no tengo pruebas. En la política se especula mucho, ¿sí? Y los profesionales de la especulación pues son son ustedes, pues, los que hacen. Yo creo que son la los políticos noticia. los que especulan, nosotros nada más informamos. A ver, Macario. Yo creo que es muy interesante el planteamiento que tenía senador acerca de la dirección estratégica que debe tener el partido, el PRD en este caso, como una opción a nivel nacional. Meterse en las alianzas significa ir perdiendo esa claridad a cambio de poder ganar ahorita algunas cosas. Ir sin alianzas les puede permitir tener una idea mucho más clara hacia adelante, pero probablemente esto los lleve a un resultado electoral bastante difícil. Estas elecciones que vienen, los estados que corresponden en este año, pues la mayoría, si no es que casi todos, son lugares difíciles para el PRD y en consecuencia podrían tener un resultado verdaderamente espantoso, que en las condiciones actuales pues podría llevar al PRD en un camino pues casi de autodestrucción. Probablemente en eso están pensando algunos de los que impulsan las alianzas. En esta apuesta, ¿a qué conviene más? ¿Sobrevivir a la elección o configurar una opción propia con el riesgo de desaparecer? A ver, las instituciones no deben de verse con plazos inmediatos, son medianos y largos plazos. Lo que le pasó al PRD
todos los lamentables hechos del año pasado, o sea, los que se dieron durante la dirección de Carlos Navarrete, Ayotzinapa y demás cosas, la conformación de la dirección de Carlos Navarrete, la salida del ingeniero, un conjunto de hechos que todos lamentamos, ponen al PRD en condiciones de dificultad. Pero ¿qué decisión estratégica tiene que tomar? Irse a ser un partido testimonial, con destino testimonial para siempre, o reconstituirse. Esa es la decisión estratégica y yo esperaba por eso de parte de Agustín un intelectual, una visión así. Porque, a ver, vamos a ir en Veracruz y hay un acuerdo de diputados, porque ahí se eligen solamente diputados y gobernador, ¿sí? Cuando venga el 2018, Miguel Ángel Yunes va a estar operando por el PAN, no por el PRD. En Puebla, ¿quién va a operar? Ahí solamente es la elección de gobernador. Tony Gálvez, si gana la coalición, ¿por quién va a operar? ¿Por el PAN o por el PRD? Por el PAN. Solamente es un asunto de ver. Y la otra es en cuanto al resultado desastroso. Quiero decirte que de acuerdo a la homologación, armonización de las constituciones locales, por la reforma política en la Constitución General de la República, pues cada partido recibe su porcentaje. Y es el porcentaje que se registra como resultado final. No es el porcentaje de un convenio de coalición en el que se reparten los porcentajes, ¿no? Ahí cada uno vota, cada ciudadano vota por el partido y al final es el porcentaje. Quien atrae los votos es el partido del candidato que compite. Entonces, yo creo que el PRD no debe pensar como un partido 2018, 2024, así de ver en la reconstitución. Ahora, la otra es muy elemental. Morena está enfrente, es la primera elección local, ya tuvimos federales y locales, ahora locales solas, en la que ya competimos con Morena. Y Morena dice que no somos de izquierda. Y hoy le vamos a dar la razón. Le vamos a dar la razón. ¿Y qué va a pasar con el segmento social que ha estado con el PRD? Se va a mover. Se va a mover. Ese es un asunto elemental. Lo otro es responder desde la visión nacional que conservar regidurías, conservar diputaciones, alcaldías, hasta una gobernatura, define que un partido político pueda alcanzar el poder público. De verdad que sí, ¿eh? O sea, yo sí estoy convencido de esta posición y por eso yo no diferencio entre una coalición de Zacatecas y de Durango y de Hidalgo con una de Puebla, de Tlaxcala. Para mí es una decisión estratégica la que debe de resolverse desde la dirección nacional. Sí, perdón. No, termine, por favor. Y el hecho, por ejemplo, de las estrategias. Bueno, el gobierno y el PRI están haciendo cosas para competir con una oposición dividida. Oposición dividida. El gobierno y el PRI aspiran a conservar un tercio con sus aliados, verdes sobre todo, con su voto duro, ¿sí? Con su operación gubernamental. Saben la dificultad que tienen sobre opinión pública del gobierno, saben muchas cosas, saben, y quieren operar un tercio. Y que ese tercio sea mayor en el 2018 sobre cualquier otro competidores de una oposición dividida en la derecha y en la izquierda. Pero, senador, yo aprecio mucho la claridad de sus argumentos. Vamos a tomar como premisa efectivamente que hay otras opciones a las alianzas, pero creo que también la aritmética cuenta, y en esto que nos decía usted de una visión de mediano y largo plazo, si vemos los resultados electorales del PRD, pues desde el 2009 hasta el 2015 son muy pocos los votos que ha ganado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para aumentar el número de votos? Porque el que gana el poder como partido político, pues es el que crecen los votos. Lo demás es accidente. A ver, bueno, pues es muy claro, ¿no? El PRD no ha hecho mucho para recuperar la opinión favorable de la sociedad, ¿sí? Y el PRD, por tanto, tiene que reconstituirse. Y no se reconstituye aliándose con la derecha, por el contrario, se deforma. Se deforma. Yo no estoy hablando que el PRD... A ver, ¿qué destino queremos para el PRD de los perredistas? ¿El de un partido que aspira al poder? Porque el PRD se fundó para alcanzar el poder, ¿eh? Hay partidos que se fundan no para alcanzar el poder, se fundan para participar en el escenario electoral y ahí están muchos. PRI, bueno, es el partido que trajo el poder de origen,
El PAN, la oposición, esa oposición cuya bandera era la legalidad, la limpieza, dicen ellos la decencia, la perdieron, ¿sí? A partir del 2000, la perdieron. El PRD, un partido de izquierda necesario para la vida política, que emerge de las posiciones hasta revolucionarias, ¿sí? Morena viene a buscar alcanzar el poder, no él. Si Andrés Manuel no alcanza el poder en el 2018, Morena puede hasta desaparecer, ¿eh? Su propósito es que él alcance, no que Morena alcance. Y el PRD entonces debe de encontrar el camino no de inmediato, sino a mediano plazo para ir a recuperar esa posición y la posibilidad de alcanzar el poder. Miguel Barbosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado de estar acá. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, lanzó un par de medidas de simplificación fiscal mediante las cuales a partir de este año será automática, dicen, la devolución de impuestos, tanto para pequeñas y medianas empresas como para los asalariados, y se efectuará máximo 5 días hábiles. Aunque usted crea que esto es Disneylandia, no, es real. La primera es para las pymes y las hará de manera automática la devolución de IVA cuando éstas sean menores a $1.000.000. La segunda medida es en favor de los contribuyentes asalariados, para quienes se generó una nueva modalidad automática para realizar las devoluciones de impuesto sobre la renta sin necesidad de solicitud. A ver, que nos explique esto Aristóteles Núñez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Aristóteles, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Erra, muy buenas noches a todos los que estamos aquí. Efectivamente, se anunció algo que va a ser una realidad este año. Tenemos mucha información en las bases de datos institucionales del SAT. Sabemos cuánto tiene de ingresos una empresa y también una persona física. Eso nos queda claro. Sabemos cuánto tiene de gastos esa persona moral o esa persona física. Sabemos cuáles de esos gastos tienen ese carácter de ser deducibles. Y entonces nos permite utilizar hoy la tecnología como la usamos en años anteriores para fiscalizar, hoy para servir. Teníamos que empezar a construir unos modelos de riesgo estadísticos que nos permitieran identificar a contribuyentes que califican bien, que cumplen correctamente, que traen una muy buena historia fiscal en los últimos años, que tienen un patrón de comportamiento que se mueve en un rango razonable, racional económicamente, de acuerdo a su giro, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, y hoy nos permite a través de ese modelo de riesgo a las personas morales, pymes y mipymes, a las personas físicas que tienen una actividad empresarial, poder predecir incluso cuál va a ser su saldo a favor. Si él lo declara en tiempo y forma, coincide con lo del modelo de riesgo, lo califica bien, ya no va a tener que hacer una solicitud de IVA, se la vamos a devolver en los siguientes 5 días. A ver, hace como año y medio estuviste aquí y yo seguía diciendo que lo que tú planteabas como devolución de impuestos pues era Disneylandia, era algo así como que el SAT me venga a mí a devolver sin que yo se lo pida, no existe esto, no te lo van a querer. Mira lo que decíamos hace exactamente año y medio, vamos a ver. Y lo que vamos a hacer, Efra, es que lo vamos a devolver si el contribuyente nos deposita, nos refiere el número de cuenta en el que quiere que hagamos el depósito, se lo vamos a devolver de oficio. Suena a Disneylandia, Aristóteles. No, suena justo. Suena justo. Si pagaron en exceso y tienen un saldo a favor, hay que devolvérselo. Como suena justo que aquel que no pague, hay que aplicarle el marco sancionatorio. A ver, pues yo decía que no era posible esto, de que pues, se lo devolvieras. A lo mejor cuando aparezcan las primeras devoluciones, pues ya veremos que esto es real, Mira, ¿no? yo creo, Erra, que nos habíamos ganado la incredulidad. Así es. Y hoy nos queremos ganar más confianza de los ciudadanos y de los contribuyentes. Hoy podemos aprovechar esta información y estas bases de datos y esta tecnología para poderles servir. Hay alrededor de 1/3 de contribuyentes solicitantes de IVA que van a ser susceptibles de esta calificación de riesgo. Son pequeños, medianos, porque los grandes pues tienen abogados y les devuelven el dinero. Tienen abogados, pero además son muy listos en la preparación de sus solicitudes y entonces en ese sentido cubren muchos de los flancos que la autoridad pudiera observar y se les devuelve rápido. Pero a quienes les hemos generado un problema de flujo, y hay que reconocerlo, ha sido a las pymes y mipymes. Pero también hay que decirlo, 1/3 de los solicitantes naturales de IVA en el país van a ser susceptibles de este modelo de riesgos y eso nos va a permitir atender a poco más de 60,000
trámites que antes se hacían manuales o que implicaba una solicitud, hoy ya no, van a hacerlo con su propia declaración. Si declara saldo a favor, se lo vamos a devolver. Es 1/3 de los contribuyentes solicitantes de IVA. ¿Cuántos solicitan IVA en el país naturalmente y regularmente? 32,000 contribuyentes. Esto va a alcanzar a casi 10,000 en este primer año y poco a poco, en las fases que tenemos de este modelo de riesgos, vamos a ir ocupando a más contribuyentes en una posibilidad de devolverles, como algún día lo dijimos aquí y como algún día se lo hemos dicho a los empresarios, se los vamos a devolver en 72 horas y hoy dimos un paso incluso más allá, porque se los íbamos a devolver en 72 horas a solicitud. Hoy se los vamos a devolver de oficio, como lo prometimos en aquella ocasión. No era una ocurrencia, Ezra, estaba bien pensado, así era la idea. Por eso queríamos que adoptaran la factura electrónica. Por eso queremos la contabilidad electrónica y la han adoptado. Entonces, quien tiene factura electrónica, quien ha adoptado la contabilidad electrónica, quien usa el buzón tributario, quien paga correctamente, hoy va a recibir su devolución de IVA en 5 días. Mauricio. Creo que más allá de los temas administrativos es muy importante considerar qué ha pasado con la recaudación. Yo estuve leyendo algunas de las cifras de aumento de recaudación de impuestos y francamente no recuerdo haber visto esas cifras pues en los registros que existen en la Secretaría de Hacienda. Me refiero en concreto al incremento que se ha tenido de impuestos sobre la renta, primeros 11 meses del año pasado con un crecimiento de 24%, cuando que la economía está débil. ¿Cuál es la fórmula para lograr esa magia? Porque, insisto, esto sí es inédito. Yo no recuerdo cifras de ese tamaño. Hay varias cosas ciertas, Mauricio, que creo que vale la pena comentar a la ciudadanía. Tenemos un consumo interno pujante en 2015 que permitió precisamente que muchas empresas tuvieran o registraran ingresos acumulables por muchas ventas. Tenemos también una mayor percepción de riesgo para quien no está cumpliendo. Tenemos la posibilidad de utilizar hoy la tecnología con estas facturas electrónicas para poder precisamente ser más asertivo con quien no lo estaba pagando correctamente. Somos mucho más oportunos en llegar a un contribuyente que nos está subdeclarando o somos mucho más oportunos en identificar a alguien que solamente está generando facturas sin estar registrando los ingresos y por ello empezar a hacer una auditoría. Esto ha generado que en el caso del impuesto a la renta sí se tengan esos números. En la recaudación del país no ha habido en la historia de este país mayor recaudación en términos absolutos que en 2015 y tampoco la ha habido en términos relativos en proporción del Producto Interno Bruto que el 2015. Comparado contra 2012, incrementamos 4 puntos porcentuales del PIB. En el 2012 traíamos 8.2 de recaudación tributaria versus PIB. En 2015 vamos a cerrar como aproximadamente con 12.4 puntos porcentuales versus PIB. Y pareciera ser que esos 4 puntos porcentuales no son suficientes, pues yo les digo que cualquier país los firmaría si se los aseguran obtenerlos en menos de 3 años. Sí, para los amigos del auditorio que no están seguros de qué tanto sabe el SAT sobre nosotros, cada mes yo ando persiguiendo facturas de lo que compro para usarlas para deducir y había alguna que no había yo podido encontrar, ya se la mandé al contador y me dice, no se preocupe doctor, las estamos sacando directo de la página del SAT. Y dije, no, esto sí es un asunto serio. Es decir, no solamente sabe el SAT todos los ingresos que yo tengo, toda mi situación financiera del banco, las tarjetas de crédito y demás, sabe también qué fue lo que compré. Y esto es lo que está obligando a todo mundo a estar utilizando sus facturas. Es decir, nos estamos empezando a ordenar, estamos empezando a cumplir la ley, que eso en México es una especie de milagro, gracias a esta transformación tecnológica que hemos estado teniendo. Pues tenemos todavía algo más en ese sentido, Macario. Ahora te vamos a anunciar cuando alguien de tus proveedores canceló la factura. Porque si efectivamente la pudo haber emitido y llega a tu portal y la puedes bajar como te dice el contador, si alguno de los proveedores en 2 o 3 meses después la cancela con el ánimo de no registrar el ingreso y no pagarlo, a ti no te sería posible deducir esa factura. Pues te vamos a avisar cada vez que un proveedor pretenda cancelarte tu factura, para que inmediatamente tú hables con tu proveedor y digas, esto no se vale, no es correcto, y lo primero que voy a hacer es denunciar una práctica que seguramente el SAT ya se dio cuenta porque ya me lo está informando. Y nosotros podremos entonces también identificar a aquellos que, aprovechándose aún todavía de la tecnología, quieren de manera cínica y descarada no pagar impuestos. Sí, efectivamente, Mauricio, el impuesto a la renta ha sido un impuesto, es el impuesto estrella en este país. Hay que reconocer que
el 45% de ese impuesto lo pagan los asalariados. Y es ahí donde viene la segunda medida, Erra, donde por primera vez también en la historia, el Servicio de Administración Tributaria va a ofrecerle a los asalariados del país la declaración prellenada para que él solamente decida si la acepta o no. Le vamos a poner sus ingresos, sus deducciones, su base gravable, la tasa que le corresponde y el saldo, que puede ser un saldo a favor o un saldo a cargo. El 88% de los asalariados cuando presenta su declaración anual tiene saldo a favor y se lo queremos devolver en 5 días. Si utiliza la declaración prellenada que le vamos a poner a partir de este año disponible en el portal, la devolución del impuesto sobre la renta se la haremos al asalariado en 5 días en la cuenta bancaria que ya tenemos en las estadísticas y en las bases del SAT para que ahí pueda recibir el recurso que le pertenece y con ello empezar a generar, yo creo, una percepción de un sistema tributario justo para que quien paga en exceso pueda recibir la devolución de sus impuestos. Aristóteles, el tema de la recaudación que ya mencionaba Mauricio se ha avanzado enormemente. Esto ya es el límite, o sea, más allá de la propia reforma fiscal aprobada, hasta donde dio, todavía habría espacio, digamos, para poder hablar de una mayor recaudación por vigilancia, ¿no? Por supuesto, por mayores impuestos, porque esto no está ahí, pero lo que se ha llegado es algo así como a la mitad del camino, o todavía hay espacio para seguir. Yo creo que todavía acumulando. tenemos margen. No el que nosotros quisiéramos, pero sí tenemos margen todavía de lograr una mayor recaudación. Eso va a ser posible en los siguientes años. La tendencia de cumplir fiscalmente va a permitir que los contribuyentes vayan aislando a los que no están pagando y eso nos permite a nosotros también ser mucho más asertivos en una denuncia cívica ciudadana que nos va a permitir focalizar las acciones a quien no está cumpliendo. Creo que vienen unas épocas de recaudación para el país basadas ya en una conciencia social de pago de impuestos, a darle ya un valor social al pago de los impuestos y tenemos un gran pendiente, que esto se logra y se reafirma siempre y cuando hagamos un retorno de esos impuestos en mejores servicios, que es una gran tarea que tenemos todavía pendiente. Quizás uno de los retos, Aristóteles, por lo menos uno que veo yo claramente, es el tema de los informales. O sea, todavía vemos que hay una participación muy amplia de la informalidad en el sistema económico de nuestro país. Y bueno, pues la definición de informal es que no recibe las prestaciones de la seguridad social, pero que tampoco paga sus impuestos. Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes piensan hacer en el tema de la informalidad? ¿Cómo combatirla y cómo pues empezar a recaudar de ese sector que es bastante amplio, ¿no? Mauricio, tenemos mucha claridad sobre el fenómeno. También tenemos que reconocer que con los informales del país tenemos una gran deuda como Estado mexicano. Son alrededor de 28 millones de mexicanos los que están en la informalidad, son muchos mexicanos. Y más allá de que efectivamente, como tú lo dices, no tienen acceso al servicio médico, no tienen acceso a un crédito hipotecario para tener una vivienda, no tienen acceso tampoco a la banca comercial a través de préstamo, tienen, limitadas condiciones de poder crecer y volverse formales. También no hay otro país en el mundo que pueda crecer como estamos creciendo con un nivel de informalidad como lo tenemos. Y además no vamos a seguir creciendo si seguimos manteniendo esa informalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convencerlos. Pero esas son las, perdón que te interrumpa, esas no son las personas físicas, pero yo me refiero a los que ya tienen su negocio, a los que están en las calles, los que están vendiendo sin factura, los que están generando una actividad económica que no le declaran absolutamente a nadie. Tenemos dos acciones ahí muy fuertes, que estamos entrando con un régimen de incorporación fiscal. Hemos logrado de esas unidades económicas inscribir ya, que ese es el primer paso, alrededor de 4.5 millones de personas físicas con actividad empresarial, de las cuales también hay que ser justos y decirlo, son 2.5 quien ya emite factura y quien ya declara. Todavía no paga impuestos porque tienen una condición de gradualidad de no pagar los primeros años, pero ya lo están haciendo, cuando antes ni facturas ni declaraciones hacían. Y para ellos lo que estamos haciendo es trabajar de manera gradual. Tenemos una generación del abuelo, del padre y del hijo en la informalidad. Tenemos que, sería ingenuo pensar que nosotros en un par de años o 3 años resolveríamos el problema de la informalidad. Tenemos que empezar a convencerlos de que eso le conviene al país, le conviene a la familia del informal y le conviene al propio informal porque empieza a acceder a un mejor mercado. ¿Qué es lo que sucede en la informalidad de nuestro país? Muchos de los informales a los que tú refieres reciben sus mercancías, sus productos a través de la economía formal. Alguien metió en aduanas esos productos. Cuando es una mercancía extranjera, alguien la transportó, alguien la almacenó y alguien la distribuyó en esos puntos de venta finales que conocemos que están en la calle.
Lo que hemos hecho en el SAT es empezar a trabajar en esas partes donde viene la importación, donde viene el almacenamiento y donde viene la distribución, para que desde ahí empecemos a controlar nosotros que sí puede entrar al país lo que paga impuestos y segundo, sí se puede vender en el país lo que entra a una cadena de proveeduría formal. Es un trabajo que también implica empezar a hacer mucha inteligencia. A mí me decían y me retaban que si era posible mejor ir a quitar a los ambulantes de la calle. Esa no es una medida inteligente. La medida inteligente es empezar a controlar quién le provee esa mercancía, quién los controla, esa red enorme de distribución que tienen y hacia ellos estamos trabajando. Hoy ya tenemos controlado calzado, hoy tenemos controlado textil y también tenemos controlado confección. Poco a poco estamos controlando bebidas alcohólicas, poco a poco estamos atacando sectores que habíamos detectado que tenían contrabando técnico, por ejemplo, o subvaluación de mercancía. Muy rápido, para que las reglas se cumplan en una sociedad es importante que todo el mundo participe, es importante que vean que esto sirve, pero es importante castigar a quien no las cumple. Eso es lo que más solidaridad genera entre los miembros de una sociedad. Vamos a estar viendo que se apliquen las cosas, castigos a personas y empresas grandes que no cumplen. Mira, sí lo estamos viendo. Nosotros en el Servicio de Administración Tributaria vemos que, por ejemplo, la pena corporal, llevarlos a la cárcel, es el extremo en la ley. Lo que nosotros necesitamos es, en primera, que cambien sus estructuras. Por ejemplo, estas transnacionales, cambien sus estructuras y empiecen a pagar impuestos. Segunda, que observen en toda su cadena de proveeduría también las disposiciones de ley. Para quien no es una cadena transnacional o es una empresa transnacional, lo que estamos haciendo cuando no han pagado los impuestos, sí, lo vamos a decir, estamos embargando, estamos rematando esos bienes, estamos recuperando ese interés fiscal sin necesidad todavía de llevarlos a la pena corporal. ¿Por qué? Porque creo que también en esto tenemos que tener gradualidad en la aplicación de las leyes, ¿no? Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, gracias por estar aquí. A ver si luego agarramos otro de lo que dices hoy y dentro de año y medio mucho gusto. Vemos si de verdad se cumplió. Con mucho gusto. Gracias. Muy Vámonos buenas noches a una pausa. a los tres. Eso es Dinero y Poder. El viernes fue recapturado Joaquín El Chapo Guzmán. Su aprehensión, la tercera, se magnificó por la relación que mantenía con la actriz Kate del Castillo y la entrevista otorgada al actor norteamericano Sean Penn. Otro tema que tiene toda la atención es su extradición, su muy posible extradición hacia los Estados Unidos, que es un arma de dos filos para el gobierno federal. Mantenerlo en el país pues es un gran riesgo de que se vuelva a escapar. Soltarlo a los Estados Unidos pues implica reconocer la debilidad. Ahí estamos metidos en algo que pues ha sido la nota de toda la semana. Por supuesto, quienes cuestionan que el gobierno mexicano haya celebrado tanto un error que finalmente recompusieron, que esto es importante decirlo, pero que también habla pues, de la capacidad de reacción de las propias autoridades frente a los puntos débiles de Joaquín Guzmán. Más allá, por supuesto, del anecdotario, que todo el mundo está metido en esto de pues, cómo fueron tras la actriz, cómo esto los llevó finalmente a localizar al propio narcotraficante. Lo cierto es que pues, aparece otra vez esta imagen, ¿no? Esta imagen de estos criminales, porque es lo que son criminales, que terminan siendo mitificados como grandes figuras a partir de la cual pues, suponen que tienen todo el poder y que pueden rebasar al Estado, y que eso es quizá lo que atrajo tanto a Penn como a la propia Kate del Castillo. Y bueno, cuando volvemos a la realidad, el señor cae más que nada por este tema de pues, su vanidad, el querer ser estrella, y por otro lado, por supuesto, también esta idea de que pues, son todopoderosos y no hay quien los pueda detener. Sí, yo creo que sí es un éxito del gobierno haberlo detenido nuevamente. Todos los analistas que son especialistas en temas de seguridad pensaban que iba a pasar todo 2016 sin que lo pudieran detener, y sin embargo lo detuvieron muy rápidamente. Evidentemente, si se fugó fue por culpa también del mismo que fue una gobierno. Humillación para el Estado mexicano. Sí, sin duda. Me parece que esto muestra con mucha claridad la debilidad que tenemos en todo el sistema de seguridad
autoridad, procuración, administración de justicia, y es algo que hay que corregir, pero no se puede corregir de un día para otro y esperar que lo detengamos ahorita, lo mantengamos en México y se resuelva esto, pues sería un absurdo. En consecuencia, creo que la idea de la extradición sería lo mejor. En el tiempo en el que tarda el proceso, yo creo que es suficiente para poderle sacar información al señor, sobre todo sí, no relacionada tiene, con la ¿no? fuga, para pues pueden complementar muchos datos que ya tengan. Evidentemente la capacidad de inteligencia que se mostró fue muy interesante, se dieron cuenta de la relación que había entre el Chapo y Kate del Castillo con esta idea de hacer una película, le dieron seguimiento y finalmente lograron detenerlo. Creo que es verdaderamente un buen trabajo, no dudo que con ayuda de los Estados Unidos, pero pues yo sí creo que sería mejor extraditarlo de una vez y no andarse complicando. No vamos a resolver el asunto de impartición de justicia y de administración de justicia en 6 meses, eso no va a pasar. Yo también coincido con Macario en que lo mejor que puede ocurrir en el caso del Chapo es extraditarlo, quizá por algunas razones adicionales. A mí me parece que algo de lo que más temen pues los líderes de estas organizaciones criminales es precisamente que los envíen a una prisión de Estados Unidos, porque ahí pierden varias cosas, pierden todo tipo de privilegios, cosa que aquí en las prisiones mexicanas pues desafortunadamente no ocurre, pierden el control que pueda tener o que haya podido tener el Chapo aún en una prisión de máxima seguridad aquí en nuestro país. Yo no tengo información de qué tanto ejercía ese control, pero sin duda, ¿no? Por la manera como se dé esta detención, pues vemos que no estaba desamparado, o sea, tenía recursos, tenía gente, tenía armas, y eso pues no se da en maceta, entonces eso también lo pierden cuando hay un proceso de extradición. Sin embargo, yo creo que aquí en este asunto de la extradición juegan otros aspectos. Está por supuesto el tema de la soberanía, y ahí muchas de las personas que opinan en contrario a la extradición pues ven esto como una afrenta a la soberanía nacional y que es algo que no debería de disculparse simplemente por tratarse de un criminal reconocido como es el Chapo. Pero hay otras cosas, como es el tema de la información. O sea, previsiblemente el interés de Estados Unidos pues es de que el Chapo les pueda proveer una enorme cantidad de información, o bueno, una cantidad importante de información estratégica, de información que permita que Estados Unidos pueda continuar su lucha contra el narcotráfico. Y en esa información pues no va a haber solamente, presumo yo, no lo puedo afirmar, pero supongo que no es solamente información de las actividades delictivas de la organización del Chapo. O sea, el poder corruptor del cártel de Sinaloa es enorme. Se han manejado muchas cifras de cuánto representa el tráfico de drogas en nuestro país. No hay una que sea precisa. Me parece que unas más o menos que se puede utilizar como referencia son 7-8 mil millones de dólares de ingresos por narcotráfico por año. Y vamos a suponer que el cártel de Sinaloa, pues decía el Chapo, yo soy el que más droga proveo, vamos a suponer que sea la mitad o el 40% de eso, y que dentro del tema de la corrupción pues puedas estar dando entre 5 y 10% de las ventas. Es lo que se acostumbra en el sistema comercial de cualquier cosa, no veo por qué las drogas pueden ser diferente. Estamos hablando de varios cientos de millones de dólares al año de recursos que iban para comprar funcionarios, policías, gobiernos locales, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que uno pensaría, me acuerdo una plática que tuvimos aquí con Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, y también autor de libros sobre el narcotráfico en México, en donde le decían el Chapo preso podía estar allí y la empresa seguía trabajando. Yo no sé hasta dónde el sacar al Chapo del esquema, mandarlo a Estados Unidos, es algo que pudiese en un momento determinado servir para tratar de desmontar la industria del crimen organizado ahí en Sinaloa. Yo creo que sí puede influir mucho porque estando en un penal en México, aunque sea de alta seguridad, seguía manteniendo el control de la organización. Desde Estados Unidos, decía Mauricio, sería más difícil eso. El que queda a cargo, según parece, el Mayo Zambada, también ya es una persona de edad avanzada para esto. Y está el hijo del Chapo. Trabajos. Sí, pero es difícil, la herencia no es tan sencilla, no ocurre como en otras organizaciones. Entonces, probablemente sí se les complique mucho ahora. Vamos a ver cuál es su reacción precisamente por ello.
Y bueno, yo creo que aparte del tema de la extradición, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que los medios se han concentrado con el tema de Kate del Castillo y Champagne, pero creo que lo que estamos dejando de lado es un poco dos temas que me parecen relevantes. Uno es el tema de la fuga, que se pueda conocer bien a bien exactamente cómo se fugó, porque sin duda que existe el riesgo de que lo intente, digo, lo va a tratar de hacer si lo dejan por un buen tiempo aquí en la prisión en México. Y el otro es el tema de quién hereda la organización, ¿no? Que eso para saber si realmente puede haber un golpe y que disminuya la violencia, el tráfico de droga, ¿no? La producción de ciertas drogas a que ya estamos haciendo aquí en México, pues ahí creo que no ha habido mucha información, no ha habido mucho debate. Yo esperaría que con esto captura el Chapo, pues pudiéramos tener un poco más de material para ir comentando, porque todo se ha ido básicamente sobre el tema de los actores. Así es, y la porque, película. bueno, los actores de la película que muy probablemente cuando pues la información le llegue básicamente a autoridades norteamericanas y si hubo ahí algún tipo de dinero por parte del crimen organizado, pues se las van a ver y se las van a ver de manera grave estos dos personajes. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema dólar por supuesto y caída en los precios de petróleo. Esto es Dinero y Poder. Este año comenzó con el alza del dólar y el desplome del precio del petróleo. La moneda norteamericana se cotiza por arriba de los 18 pesos y el crudo en $22 el barril. Costo menor a precio de producción. Dicen algunos, el futuro de la economía internacional es incierto debido a la desaceleración de la economía de China, las devaluaciones de su moneda, el yuan y una expectativa de débil crecimiento en el resto del mundo, especialmente en la zona euro. A ponerse a llorar, dicen algunos, precios del petróleo, que es cierto, Macario ha manejado algunos de estos datos de lo que ha sido el precio del petróleo a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, en este momento en el que pues se apuesta por el petróleo mucho en la reforma energética, venimos con esta situación de un desplome y otra vez más que el desplome, la enorme incertidumbre de por dónde se recompone esto, Mauricio. Así es, bueno, efectivamente algunos de los riesgos que platicamos el año pasado en este programa sobre China y sobre el mercado de petróleo desafortunadamente se acentuaron en las primeras semanas de este año. Déjame comenzar con el tema del petróleo. El petróleo, bueno, se ha caído el precio porque hay una sobreproducción. Los países que producen mucho, Estados Unidos, el bloque de países de la OPEP, no quieren cortar la producción y por otro lado la demanda está débil porque la economía internacional no está creciendo. El resultado es que el precio se cae y se cae de manera fuerte. Ahora, aquí en México, para todo el mundo, una caída del precio del petróleo es una buena noticia, pues abaratan los combustibles, le queda a la gente más dinero para gastar en otras cosas. Para nosotros es mala noticia para el gobierno mexicano, no para los mexicanos, sino para el gobierno. Bueno, de todas maneras estamos vinculados, pero para el gobierno, ¿por qué? Porque poco más de 20% de los ingresos del gobierno vienen del petróleo. Entonces, para el 2016 no va a haber un problema grande porque se compraron las coberturas para el gobierno federal aproximadamente a $49 por barril, está en poco menos de, 21, 22. Pero lo que sí es un problema es para Pemex, Ezra, porque Pemex no tiene cobertura en sus precios, entonces, pues si ahora está 21, está vendiendo literalmente a la mitad de lo que estaba pensado que vendiera según el presupuesto. ¿Cuánto es el costo del barril, de extracción del barril? Bueno, las cifras del costo de extracción nunca nadie las dice. Sin embargo, al año pasado el director de Pemex comentó que a Pemex le costaba $23 el barril. Este número nadie sabe bien qué significa. Yo supongo que incluye no nada más el costo de producción, que ese en el peor de los casos estará arribita de $10 en México y hay mantos donde lo sacamos a 6. Pero no solo incluye esto, sino que incluye la inversión, otros gastos, probablemente hasta refinación estaba en las cifras. No entiendo bien para qué lo dijo el señor director de Pemex. Es una cifra que ninguna petrolera jamás dice. Entonces, yo pienso que eso no debía angustiar a nadie, ¿no? Así es, y de hecho yo creo que los inversionistas que están entrando al ramo del petróleo, los inversionistas privados con la reforma energética, pues lo estaban haciendo con una perspectiva de que el precio iba a ser bajo. A eso voy.
La norma de precios de la mezcla mexicana es de ser un nivel relativamente bajo. Entre el año 95 y 2005, toda una década, el precio promedio fue $19.80, Ezra. Ya estamos ahí otra vez. Lo que pasa es que cuando se sube a 100, pues es como una fiesta, y el problema de las fiestas es que luego te gastas el dinero y no sabes qué hacer cuando te quedas sin recursos. Ahora, el problema, yo entiendo que decías, es un problema del gobierno, sin embargo, la presión sobre el tipo de cambio también está relacionada a esta idea de que México es país petrolero, aunque no lo sea. De todas maneras, hay un castigo enorme, es cierto, a varias monedas, también a la mexicana, y pues ya comienzan los sectores industriales a decir es que a 18 el impacto tendrá que ser alto, más allá de toda la explicación del año anterior con respecto a la reducción de los propios precios de materias primas. Tranquilo, Macayo. Yo digo que es eso, tranquilidad, serenidad y paciencia, como dijo Calimán. Esto no es lo que era antes. En los años 70, 80, si subía el precio del dólar y bajaba el precio del petróleo, este país estaba en una tragedia. Ahora no. No es que sea una maravilla, pero no nos afecta tanto. Desde 95 hasta el día de hoy, los movimientos del dólar no tienen relación directa con el comportamiento de la economía. No es que si se mueve el peso, México está en crisis. No, así era antes. Eso ya no lo es en los últimos 20 años. Tampoco quiere decir que a 18 pesos por dólar sea una maravilla, pero no es un efecto inmediato que nos tengamos que preocupar en exceso. Lo mismo con el precio del petróleo. México es un importador neto de hidrocarburos. No somos exportadores. Desde junio pasado, lo comentó aquí Mauricio en su momento, empezamos a tener un déficit en la balanza de hidrocarburos. Mientras más barato el precio del petróleo, mejor para nosotros. El problema, bien dice Mauricio, es para el gobierno y sobre todo para Pemex. Para el gobierno no es un problema porque no solo tiene las coberturas, le está cobrando a los amigos del auditorio el barril de petróleo a $100 a través del precio de la gasolina, ese pedazote. Y eso que le bajaron un poquito. Le bajaron más para que no sienta uno mal, a lo mejor ya están 90, pero es igual. Ellos, para el gobierno no hay problema tampoco este año. Vamos a ver el año que entra qué hace. El problema que tenemos es Pemex, pero es un problema que no tiene que ver directamente con el precio del petróleo, sino con el pésimo manejo de la empresa, con la inmensa cantidad de trabajadores que tiene, y eso no se puede resolver ni vendiendo el petróleo a $1,000 el barril. Ese es un problema distinto, ¿no? Esto del tipo de cambio, sin duda, es un tema bastante complicado. Lo que ha sucedido es que el tipo de cambio, o sea, la relación peso-dólar, se ha subido desde que comenzó el año y se ha subido de manera importante. Yo la manera en la que podría sintetizar esto es, mientras la desaceleración de la economía china y el precio internacional del petróleo no den muestra de que se van a estabilizar, o sea, de que no han tocado fondo, para mí el tipo de cambio no ha tocado techo. O sea, no ha alcanzado su techo. No sabemos dónde está ese techo ni cuánto tiempo dure, pero pues es lo que ha ocasionado esta situación cambiaria. Lo que es importante es qué podría hacer México y sobre todo qué podría hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México para atenuar esto. Y ahí me voy a un discurso, más bien una presentación que hizo el doctor Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México en París hace un par de días, que es muy interesante, porque ahí lo que dice Agustín es básicamente, hay un problema mundial de que cuando se bajaron las tasas de interés a cero en el 2009, los capitales financieros se fueron de los países avanzados a los países emergentes. Ahora que las tasas de interés van a empezar a subir o han empezado a subir en los Estados Unidos y la situación de Europa se mejora, esos capitales se empiezan a regresar. A la hora que hacen eso, se empiezan a devaluar las monedas. Efectivamente, el peso no es la única que se ha devaluado, pero no importa, de todas maneras lo ha hecho. Entonces, aquí el mensaje que da Agustín en su presentación es muy interesante, porque él dice, los gobiernos no se pueden quedar cruzados de brazos, tienen que aplicar políticas que fortalezcan la macroeconomía, y eso se llama reducir el déficit fiscal, subir los impuestos o subir los ingresos fiscales y bajar el gasto, más de lo que se tiene anunciado. Y luego, curiosamente, habla de lo que él le llama medidas no convencionales. Esa es la palabra que usa de los bancos centrales. Una medida no convencional es que un banco central pueda vender reservas internacionales en el mercado para mitigar la devaluación de la moneda. Eso ya lo está haciendo, ya le ha metido 25,000 millones de dólares, o sea, eso no es nuevo. Y después habla de otras medidas no convencionales. Entonces ahí, como, bueno, clásico de los gobernadores de los bancos centrales,
centrales, no es muy claro ni muy preciso. Ahora yo no esperaría que fuera a anunciar esto a París, pero lo que me dice a mí eso es que seguramente están pensando en el Banco de México algunas medidas adicionales que nos ayuden a contener la Alzas en devaluación tasas del de peso. interés no tienes de otra. No sabemos bien qué pueden hacer. Hay muchas cosas raras que uno puede hacer. Por ejemplo, cuando tuvimos al inicio del tipo de cambio flexible, había una cosa que se llamaba el corto, que era una medida fuera de lo normal para controlar el exceso de circulante. Pues es el tipo de medidas no convencionales, no quiere decir que lo vayan a hacer ahorita. Retirar circulante. Lo que es importante ahorita es que el movimiento en general es todas las cosas que se están midiendo en dólares se están perdiendo valor. Es decir, la caída del petróleo y la caída del peso son simultáneas, no porque tengan una relación directa entre sí, sino porque las dos se miden contra el dólar y el dólar es el que se está fortaleciendo. Por eso también otras monedas caen, por eso también cae el cobre y el hierro y todas estas otras cosas. Entonces, esto tiene que ver, decía Mauricio, con la desaceleración de la economía china, tiene que ver con la incertidumbre de todo mundo que se está moviendo hacia los Estados Unidos y esas dos cosas no las podemos controlar. Entonces, querer frenar eso a la mala nos metería en un problema mayúsculo. Por eso es preferible aguantar el golpe, tratar de mitigar, como se ha dicho hasta ahorita, pero no puedes hacer más. Yo lo que sí creo es que en México eso no debería generar una gran angustia. A mí lo que me preocupa es que en los medios a veces se le da a esto una importancia mucho mayor que la que tiene, la gente se espanta innecesariamente. No quiero decir que estemos bien, simplemente no es para andarse suicidando. Pero el problema es en el momento en que este tipo de devaluación te impacta en precios. Ese es tu problema. Que no ha ocurrido Que no ha todavía. ocurrido. Cuando te ocurra, y que entonces todavía va a tendrás tardar en A ver, ¿cuánto? probablemente va a ocurrir, pero en el transcurso de este año, pero de manera moderada. Todos los analistas, el propio Banco Central, están pensando que la inflación este año estará entre 3 y 3,5%. No es. Pues sí, es más alta que la del año pasado, sí, pero sigue no es siendo. una cosa que digas... A ver qué dice Banco de México para después. Exacto. Vamos a ver, Y esa es pare la de parte. sufrir. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.